Bueno, buenos días. Agradezco a los propietarios del establecimiento por permitirnos conocer su establecimiento, darlo a conocer y tratar de transmitir lo que nosotros conocemos. Yo voy a hablar un poco más que nada sobre mercados en general. De hecho, a mi lado seguramente voy a hablar del mercado regional, que es un mercado que tiene muchísimo futuro, después de esta apertura de Japón, el reconocimiento de libre aftosa sin vacunación por parte de los japoneses, va a generar, actualmente hay solamente una planta frigorífica, pero se va a generar un ciclo virtuoso que seguramente va a traer inversiones, tanto sea en industria frigorífica como también en producción para abastecer esa industria frigorífica. Bueno, voy a tratar de ir medio rápido porque no quiero consumir sus tiempos. Aquí, si ustedes miran con detenimiento, yo les diría que fíjense en las últimas dos líneas. Las otras son una corrida desde enero del 2017 a agosto del 2018, pero es la comparativa que tenemos con respecto a lo que ha ocurrido en los 8 primeros meses del 2017 y los 8 primeros meses del 2018 para graficar un poco de cómo viene creciendo el tema de la ganadería en la Argentina. La faena creció, si miran en la parte de abajo, un 8.1%. La producción de carnes, que aquí está el número interesante, creció un 9.4%, 173.000 toneladas equivalente res carcasa, más que en los 8 primeros meses del 2017. El peso promedio, sí, todavía tenemos una gran cuestión que resolver y que trabajar duramente. Estamos en un peso promedio de la faena de 200, en los 8 primeros meses de ambos años están 225, 227 kilos por animal. Peso res carcasa, digamos, solamente crecimos un 1.2% y enganchándolo y concatenándolo con las exposiciones de los dueños del establecimiento y con la de nuestro antecesor en la conversación, estamos allí en un problema porque en realidad lo que tendríamos que apuntar es a faenar animales más pesados. Esto no es fácil, no es para nada una cuestión que se pueda resolver fácilmente. Así aquí hace falta también muchísimo la presencia del Estado, como decía Chito hace un rato en la presentación inicial. Necesitamos políticas activas para que el productor pueda, aunque pueda llegar a tener animales más pesados. Recordemos que muchos productores, no todos, pero muchísimos productores no pueden recriar sus animales un poco más pesados para poder llevarlos a una invernada que entre con 300 kilos y salga con 400, 420 kilos. Porque sí, tengo claro una cosa, desde la industria frigorífica, yo les aseguro que doña Juana, que es la que compra el peseto, no se va a dar cuenta si el peseto pesa 250 gramos más en un animal que proviene de un animal de 410, 420 kilos, que provenga de un animal de 360 kilos y pesa 200 gramos menos. No se va a dar cuenta. Creo que allí todavía tenemos un desafío para mejorar muchísimo en lo que respecta a peso promedio de faena. Con respecto a la faena de hembras, bueno, estamos en una línea, digamos, de estabilidad de faena de hembras. De hecho, después de la gran matanza entre el año 2009 y 2011, donde nuestro stock cayó muchísimo, vino una etapa muy positiva de retención y crecimiento del stock, con lo cual tenemos hoy por hoy en toda la Argentina un rodeo más joven, con alta productividad y animales mucho mejor, digamos, preparados para la reproducción. Por eso es que teóricamente nacen el 50% de hembras y el 50% de machos. Si a las hembras no las reponemos, lo que tenemos que hacer es incorporarlas a un proceso productivo para la venta directa en forma de carne al mostrador o a la exportación. Con respecto a lo que son exportaciones, bueno, las exportaciones están creciendo. Este año vamos a estar en 440, 450 mil toneladas de equivalente res carcasa exportables. Volvimos allá a tener una de las mejores exportaciones del año 2009 y creo que esto va a seguir creciendo porque recién estamos empezando a ver los resultados de estas políticas que se implementaron en el campo a partir del año 2015, en el cual el productor volvió a tener confianza, volvió a la ganadería, el que pudo, muchos no pudieron y no pueden aún porque todavía están prisioneros de
siembra, digamos. Es muy difícil porque todo peso que se pone hoy, recién empezamos a ver los resultados a partir de 3/4 años de haber hecho la primera inversión, y para esto hay que tener espaldas y necesitamos sí o sí apoyo estatal, fundamentalmente apoyo crediticio con créditos blandos, no créditos que en definitiva el productor no los toma porque los llevarían a la debacle, digamos, ¿no? El consumo por habitante y por año, como dijimos aquí, como dijeron hace un rato, estamos alrededor de los 60 kilos por habitante y por año, fluctúa desde hace 20 años el consumo interno entre 55 y 60 kilos por habitante y por año, y en las últimas lecturas, el año pasado, ahí ven ustedes el porcentaje, la última columna, el porcentaje de exportaciones, representó de la producción el año pasado, el 10% iba a la exportación y el 90% iba al consumo interno. Ahora estamos de la mano del crecimiento de la producción de la carne, estamos en un promedio de 15%, o sea, estamos 85-15 y probablemente podamos llegar a un 80-20 sin desatender el mercado interno, que esto sí lo vuelvo a remarcar, como lo dijo Chito en la presentación, el mercado interno para nada es una carga o para nada es una pérdida de rentabilidad y lo que necesitamos es exportar. No, lo que viene, creo que lo que viene, y después lo voy a explicar brevemente, es lo que yo llamo, hay dos cosas, dos palabras claves: competitividad e integración. Me voy a referir dentro de un ratito al respecto. Integración quiere decir integrar consumo interno o mercado interno con mercados externos. No son para nada antagónicos, sino que al contrario, son muy complementables, porque nosotros consumimos productos que no se consumen en otra parte del mundo y que tienen, o se consumen, pero a precios inferiores y que tienen precios imbatibles dentro de lo que es Argentina. Bueno, con respecto, esto es más o menos lo que estaba explicado allí. Ustedes ven en el primer gráfico de la izquierda la cantidad de 8 meses desde el 2005, una tirada hasta el año 2018, y vemos que en el caso del consumo interno se destinaron 1.700.000 toneladas de equivalente res carcasa y en el caso de la exportación 320.000 toneladas res carcasa. Si vamos hacia el gráfico que está a la derecha, está en porcentuales, lo mismo que veníamos mostrando, el 15% hoy de la producción de carne de Argentina, que viene creciendo, se está destinando a la exportación y el 85% a abastecer el consumo interno y que aún mantenemos los valores normales. Quiere decir que a medida que vayamos aumentando la producción de carne en Argentina, carne bovina, estamos digamos, ante una situación bastante interesante porque el mercado interno va a estar abastecido a precios razonables de la mano del crecimiento y los saldos exportables que hoy por hoy, con todos los mercados que tenemos abiertos, con el trabajo que se viene haciendo público-privado para abrir mercados, para comenzar relaciones comerciales, se va a llevar ese excedente que si fuera volcado al mercado interno lo que generaría seguramente es una fuerte presión de la oferta sobre la demanda y los precios caerían. Con esto tenemos prácticamente asegurado que los valores del mercado interno no van a caer mucho, especialmente para lo que sea la producción. Bien, en el gráfico que está en amarillo vemos la cantidad de toneladas exportadas en los 8 primeros meses de este año. 167.000 toneladas equivalentes res carcasa fueron a China. Y bueno, Unión Europea 42, Rusia 38.000 toneladas, Chile 33.000 toneladas y otros mercados 42.000 toneladas. Dentro de otros mercados, hoy por hoy Japón es incipiente, pero va a ir tomando importancia más en esta zona donde somos libres de aftosa. La Argentina es libre de aftosa sin vacunación y hoy por hoy ustedes dirán, sí, pero es muy incipiente. Bueno, espérenlo porque la inversión va a llegar. Va a llegar la inversión en plantas frigoríficas, va a llegar la inversión en producción de carne, digamos, o de producto para esa industria frigorífica incipiente, que hoy solamente tenemos una planta, pero seguramente en los próximos años va a haber inversión para colocar allí muchas plantas. ¿Por qué? Porque tenemos el mercado japonés abierto desde este sector y el mercado japonés es uno de los de más alto poder adquisitivo. El último cuadrito que ustedes ven allí marca más o menos qué es lo que estamos destinando a exportación y claramente vemos que el consumo interno se mantiene, es la última barra, pero si ustedes miran, China está llevando mayor cantidad está creciendo mucho más que lo que crece el consumo en el mercado interno, lo cual es razonable, pero lleva otro tipo de producto, no lleva un producto parecido a lo que es el mercado interno. Esto es como tranquilizador, digamos, ¿no? De todos modos,
China también está diversificando su consumo, tiene en alguna parte de su población, 150 millones de habitantes, un poder adquisitivo alto, 150 millones de habitantes, que les gusta consumir y están dispuestos a pagar por alguna mercadería diferente que después los vamos a ver, ¿no? Pero lo interesante es que hemos despejado el fantasma de que íbamos a tener una sobreoferta en el mercado interno y esto iba a generar una caída de los precios. Bueno, no. Con todos estos mercados que tenemos abiertos y con todas las posibilidades que estamos teniendo, vamos a abastecer el mercado interno muy bien y vamos a tener salida exportable para esos excedentes del producto, ¿no? Con lo cual que yo estaba diciendo es que mercado interno y mercado externo se complementan perfectamente. A ver, yo como industrial se los digo, si yo tengo que hacer una composición de cómo manejo mis mercados, el mercado interno indudablemente es el más importante, se lleva el 85% o el 80% más adelante de la producción de carne bovina de la Argentina. Por lo tanto, no puedo despreciar el mercado interno ni tampoco demonizarlo. Al contrario, lo que tengo que hacer es, lo que dice claramente allí, una complementación perfecta con lo que son exportaciones. De hecho, la industria frigorífica en Argentina está muy atomizada. Hay plantas que están exclusivamente dedicadas al consumo interno y plantas que están mixtas y plantas dedicadas a la exportación. Mi visión de la situación es que las plantas que van a sobrevivir van a ser aquellas que van a poder complementar mercado interno con mercado externo, o sea, inevitablemente van a tener que mejorar su tecnología de proceso para poder abastecer con los excedentes los mercados de exportación, eligiendo los precios de mejor valor, que justamente en Argentina tenemos algunos productos, después vamos a ver rápidamente, que tienen un valor imbatible en el mundo y hay productos que sí tienen valores imbatibles en otras partes del mundo. Bueno, acá está hablando un poquitito de precio de las carnes. Esto es un trabajo que hace el Instituto sobre Capital GBA, Rosario y Córdoba, sobre los grandes centros urbanos, y están midiendo los valores de venta. Y claramente la carne bovina, que es la línea roja, no se ve mucho, está por sobre la carne porcina y sobre la carne aviar, que está mucho más abajo y que, como decía Ulises, actúa como ancla o caída, digamos, en el despegue del precio. Esto no es menor tener en cuenta esto, porque lo interesante de todo esto es que hubo momentos en que la carne porcina valía lo mismo. De hecho, hay algunos cortes emblemáticos como el matambrito, el pechito y la bondiola, que vale lo mismo que la carne bovina, pero no tiene sentido de que valgan lo mismo, porque vamos a una ecuación muy fácil, que son los costos de producción. Para producir 1 kilo de ave hoy estamos en 1,5, 1,6 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de carne de cerdo hoy estamos en 2,8, 3 kilos de alimento. Estoy hablando de capones nada más, si incluimos los reproductores, sí nos vamos a 3 kilos de alimento, 3,5 kilos de alimento por cada kilo de que sea carne de cerdo producida. Y en el caso de bovinos, en el mejor de los casos, necesitamos 7 a 7,5, en el mejor de los casos, y teniendo una alta eficiencia de alimentos para producir 1 kilo. No hay lógica de que valgan el mismo precio. Si los costos son diferentes, evidentemente tiene que haber una diferenciación en el precio. Pero la carne bovina en la Argentina sigue teniendo una baja elasticidad de demanda. Nuestro consumidor es muy leal a la carne bovina, sigue siendo la que más rinde en la mesa. Con 1 kilo de carne de milanesa comen 5 a 6 personas y vale lo mismo 1 kilo de milanesa que una pizza de la cual comen 2 y se quedan con hambre. Bueno, ¿qué estamos viendo? Acá estas dos curvas, la que está en violeta es el precio en carnicerías y la que está en azul es el precio en supermercados, hiper y autoservicios. Históricamente, hasta marzo del 2018, venía siempre el precio en los supermercados un poco más arriba, siempre arriba del promedio que tenían en las carnicerías. Y hemos visto que a partir de febrero-marzo del 2018, el precio en las carnicerías comenzó a despegarse de lo que es en precio en hipermercados y está superando ya el precio de venta, tanto sea en supermercados como en hipermercados, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente por el nivel de escala y el nivel de venta. El carnicero se está viendo muy afectado y tiene que volcarlo en el precio,
con respecto a todo el aumento de sus, digamos, costos indirectos, como son mano de obra, el costo de la mano de obra, los costos de mantenimiento, frío, gastos de electricidad, probablemente en algún caso también costos de alquileres, y el tema de la inflación lo está impactando, y eso se ve claramente en que tiene que vender el kilo de carne un poco más arriba. De todas maneras, aclaro que el 70% de la carne que se vende en la Argentina pasa por el canal comercial de las carnicerías. Nuestro consumidor hoy por hoy sigue siendo carnicero dependiente. Si va a la carnicería y le pide algo, no le pide un corte en especial, sino que le pide algo para el horno, algo para la parrilla, algo para la olla, etcétera, etcétera, etcétera. Y el carnicero cumple un rol allí muy importante de recomendación de tal o cual tipo de productos. Por otro lado, cumple otro rol social muy importante que se lo hemos planteado varias veces al gobierno, que es el del crédito corto, el crédito rápido, el de ayuda al consumidor, por supuesto que lo pone en el precio, pero de ayuda al consumidor después del día 20, 25 de cada mes, cuando la plata del sueldo se hace corta, se termina y hay que empezar a controlarlo, aparece la libreta de carnicero, y por eso creo que cumple un rol social muy importante en eso. Eso no hay que menospreciarlo, porque realmente ayuda muchísimo a los consumidores a continuar en esa etapa del proceso. Bien, ya yendo a lo que es exportaciones, fíjense ustedes en esta torta, esto es de los primeros 7 meses de este año. Es una lectura que tengo. La República de China se llevó el 52% casi de las exportaciones en volumen de la carne argentina. Rusia, que viene creciendo, caballo que alcanza a ganar quiere, dicen, representa el 11.4%, Chile el 9.8%, Alemania 7,5%, Israel 7% y Países Bajos 4.1%. Otros mercados 8.6%. Lo interesante es que Alemania, Israel y Países Bajos son los que tienen los precios de mayor calidad. De hecho, Israel lleva cortes del cuarto delantero exclusivamente y Europa lleva cortes del cuarto trasero exclusivamente. O sea, hay una complementación allí. ¿Qué es de tener en cuenta aquí? Bueno, de tener en cuenta aquí yo me fijaría mucho en lo que es Rusia y en lo que es China. China, entre el año 2018, 7 primeros meses, y 2017 creció en su demanda en un 114% y la participación en valor en miles de dólares en 39%. Si miramos Rusia, la variación es del 524%. Los rusos supieron ser, allá por el año 2008, 2009, 2010, el principal mercado que tenía Argentina. Se llevaban la mayor, o sea, el lugar que hoy ocupa China lo ocupaba Rusia. Tienen algo en común los dos países. No tienen autosuficiencia en producción de carne bovina. Por lo tanto, necesitan, a pesar de que pueden aumentar su producción dentro de su país, necesitan sí o sí importar carne. Los rusos desaparecieron del mercado en un momento determinado por problemas económicos, con una devaluación feroz, y no tenían dinero para pagar. ¿Qué pasó cuando, miren, antes de la debacle rusa, China, por un producto emblemático que ellos compran, que es el garrón y el brazuelo, pagaba alrededor de 5.100, 5.200 dólares la tonelada. Y los rusos estaban siempre más abajo. De hecho, los rusos son más permisivos que los chinos con respecto a lo que se llama niveles de grasa. No tienen tanto problema. China lleva cortes prácticamente magros. Ellos no aceptan, por lo menos en un grupo muy importante etario de su población, contenido en grasa. Por eso es que llevan una vaca manufactura, una vaca consumo inferior o una vaca conserva. Y ustedes dicen, ¿pero se comen esto? Sí, se comen esto porque ellos están acostumbrados a cocciones largas y de temperaturas bajas, con lo cual la tiernización del corte no viene por la tiernización propiamente dicha, sino que viene por la hidrólisis de la proteína producida por la cocción larga. Se termina despelechando y consumen bastante poco. Bueno, vuelvo al cuento original. Cuando Rusia desaparece del mercado, los chinos tomaron nota, son muy hábiles comercialmente, y automáticamente en el término de 3-4 meses estaban pagando 4.300 dólares por el mismo producto, que era garrón y brazuelo, que pagaban 5 o 6 meses antes, 5.200 dólares. Ahora que está volviendo Rusia,
al mercado, está volviendo a comprar de la mano del aumento del precio del barril de petróleo. Rusia depende mucho su economía del costo de los hidrocarburos y tiene poder adquisitivo en base a eso. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre de que China está levantando los valores y hoy ya percibimos valores de garrón y brazuelo de $4.900 la tonelada, costo y flete, ¿no? A $5.000 la tonelada. Bien. Con respecto a los precios FOB promedio, que está ahí en el cuadrito celeste, vemos que China tiene un valor promedio de $4.160 la tonelada, una variación anual de 1.5%. Alemania está en $10.000 la tonelada, es prácticamente cuota Hilton. Está bajando con respecto al año 2018, la variación anual es un 16% menos. ¿Qué efecto este? ¿Por qué se produce esto? Este es el efecto 481. La cuota 481 sobresatura el mercado fundamentalmente de Europa, Alemania y Holanda, que ha pasado lo mismo, y eso genera de que los stocks disponibles para la venta hacen caer el precio de la cuota Hilton. Hoy por hoy la cuota Hilton está alrededor de $11.000 a $11.500 la tonelada, cuando hace años atrás llegamos a tocar picos de $21.000 la tonelada. Con respecto a Rusia, fíjense que los rusos están en $3.300. Recuerden ustedes que el rendimiento de los cortes en Rusia y el rendimiento de los cortes en China son completamente diferentes, porque en la mesa al corte ruso hay que tocarlo muy poco, y en cambio a China, si tiene grasa, o sea, proviene de novillos o de vaquillonas engordadas, hay que sacarle toda la grasa, y eso ecualiza un poquitito la diferencia de precio. Aparte, los chinos ahora, con el nuevo protocolo que se está ya poniendo en marcha, de poder exportar carne fría de carne con hueso, hay una serie de exigencias sanitarias que también tienen un impacto sobre el comercio. Con Rusia también tenemos algunos problemitas. Tenemos problemitas de tetraciclinas. Es un antibiótico, para los que no saben, pero bueno, es un antibiótico que se utiliza muchísimo en veterinaria, es un antibiótico muy común, y bueno, han detectado niveles de tetraciclinas. Ellos allí no hacen caso al Códex Internacional, al Códex Alimentario, que dice que por arriba de 200 partes por millón no debería ser apta para consumo humano, y los rusos bajaron sus niveles a 0.5 partes por billón, perdón, no por millón, por billón, 0.5 puntos partes por billón, o sea, prácticamente cero. Y hubo un problema en Argentina que encontraron niveles de tetraciclina en 4 plantas frigoríficas, en envíos de 4 plantas frigoríficas. Esas plantas fueron castigadas, sacadas de la lista, y no podían exportar a Rusia. Y las tetraciclinas, fundamentalmente, todo el mundo pensaba que eran las que se utilizaban en forma terapéutica, pero consultando algunas fuentes, en el caso de los feedlots, se utiliza mucho como iniciadores en la primera etapa del animal en el feedlot, fundamentalmente para evitar enfermedades respiratorias, pero también tiene una actividad como promotor de crecimiento, y es ahí donde los rusos se están castigando. No quieren saber nada de que tenga tetraciclinas. Mensaje: lo más importante es verificar la utilización de medicamentos veterinarios, no solamente estos, sino los otros, porque la ivermectina también se utiliza mucho y los niveles están prohibidos. El mensaje fundamental es respetar los tiempos de carencia, no colocar productos respetar los tiempos de carencia que aconsejan los laboratorios, en los cuales no vamos a encontrar ya niveles en la carne. Bueno, esto es un resumen de lo que son las exportaciones en los primeros, en el año 2018. Estos son los primeros, hasta julio, los primeros 7 meses. Fíjense que en equivalente res carcasa son 275.000 toneladas y alrededor de $1.000 millones de ingresos. O sea, la ganadería está aportando una muy buena fuente de ingresos a las arcas del Estado. Estimamos que vamos a estar cerca de los $2.000 millones de ingresos en Argentina. Recorto, pero bueno, ya se me termina el tiempo, voy a ir más rápido. ¿Qué pasa con los mercados? Bueno, rapidito. Mercados teníamos, esto es ustedes ya lo saben porque esto se lo han explicado. Argentina estuvo castigada mucho tiempo a los circuitos aftóxicos y a los circuitos no aftóxicos. Vendíamos solamente en el circuito aftóxico donde había poder adquisitivo bajo, y podíamos acceder al circuito no aftóxico solamente a los que están en el primer término, que son los de riesgo mínimo, o sea, aceptan carne de países que son libres de aftosa con vacunación, pero con una serie de condiciones. Por ejemplo, la Unión Europea, que es sin ganglios, sin huesos y con un pH de la carne por debajo de 5.9, lo cual asegura de que la supervivencia del virus de fiebre aftosa no va a ser posible en las carnes.
¿Qué avala esto? Avala esto 50 años de exportaciones a la Unión Europea y ni un solo brote de aftosa en la Unión Europea, que los hubo, originado en un virus identificado que haya venido de Sudamérica. Y los países que tienen riesgo cero son aquellos que aceptan de solamente mercados que vengan de riesgo de países libres de aftosa sin vacunación. Países. Pero la cosa está cambiando. Entonces, ¿qué pasó? Japón empezó a cambiar su política y ahora acepta la regionalización, que viene muy bien para esta zona, porque esta zona es libre de aftosa sin vacunación, reconocido por los organismos internacionales como la OIE. Esto es muy bueno para esta zona porque va a generar un círculo virtuoso, como dije antes, ¿no? De todas maneras, ¿qué los empujó a los japoneses a esto? Los japoneses fueron empujados a esto porque hay dos términos que los voy a contar rapidito, dos términos en inglés son fáciles de decir, pero en español es más difícil. El término es seguridad alimentaria. Entonces, cuando uno dice en español seguridad alimentaria, ¿a qué me refiero? ¿A que no enferme o a que cuente con el alimento? En el inglés es más fácil, food safety es un alimento seguro para la salud y food security es contar con ese alimento. Los japoneses, al igual que los chinos, tienen una gran población, proyectan la alimentación de sus países a 20 o 30 años adelante. Imagínense ustedes China, por ejemplo, 1.400 millones de habitantes y que exista allí una hambruna, imagínense la convulsión social que puede haber. No se lo pueden permitir, entonces están pensando siempre hacia allá adelante, están pensando en la seguridad, en la necesidad de contar con el alimento para alimentar toda su población. No me estoy refiriendo solamente a carne, sino a todo tipo de alimentos. La carne está en la punta de la pirámide por sus características nutricionales. Es por eso que hoy ustedes ven que los japoneses flexibilizan su idea y están aceptando la regionalización de un país como es la Argentina y aparte están aceptando hablar también de las áreas libres de aftosa con vacunación. De hecho, ¿por qué se creen ustedes que han comprado una planta en Uruguay? Uruguay es igual que nosotros, libre de aftosa con vacunación, no van a dejar de vacunar y sin embargo los japoneses han comprado una planta allí. ¿Por qué la compraron? ¿Para exportarla a Europa? No creo. Probablemente los japoneses estén pensando que la cosa se va a flexibilizar mucho más y en algún momento van a aceptar, en algún momento en el mediano plazo, van a aceptar carne de países libres de aftosa con vacunación. Con lo cual, tiene mayor importancia esto de la seguridad alimentaria. No se olviden que los japoneses eran los que dominaban el mercado en Australia y hoy por hoy los que dominan el mercado en Australia son los chinos. A las plantas japonesas las fueron corriendo para un costado o se la compraron los chinos y ellos están explorando otros lugares en el mundo porque están compitiendo los dos por la seguridad alimentaria. ¿Qué expectativas tenemos con respecto a los mercados de exportación? El Tratado de Unión Europea, Libre Comercio. Argentina tiene un solo tratado de libre comercio con el mundo, es el Mercosur. Chile tiene 62 tratados de libre comercio por todos lados. Son los campeones mundiales de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio agilizan justamente la exportación y agilizan el comercio bilateral entre distintos países. Tenemos muchas esperanzas en que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, de los cuales nosotros en carnes particularmente vamos a tener seguramente el segundo lugar, el primer lugar lo va a llevar Brasil, nos van a adjudicar una cuota. Hoy por hoy ofrecieron 100.000 toneladas equivalente res carcasa, o sea, unas 75.000 toneladas peso producto, con aranceles del 10% y estamos discutiendo de que sea arancel cero y que sean un poquitito más de toneladas. Pero está muy pronto, por lo que dicen las vías diplomáticas, el cierre del acuerdo. En realidad, el cierre del acuerdo ya no depende de la carne, sino depende de los productos que los europeos nos van a colocar, que fundamentalmente son productos de tecnología, como automóviles, como equipamiento de otros tipos, etcétera. Expectativas con Estados Unidos, seguimos esperando que en algún momento Estados Unidos abra su mercado. El mercado está abierto pero no está operativo, que lo vuelva operativo y que nosotros podamos poner los contenedores en el puerto de Filadelfia e ingresar al mercado americano. El mercado americano en sí va a ser para nosotros un mercado que yo creo que va a ser de nichos, pero nos va a permitir pasar por vía terrestre y a Canadá, que ya está operativo y está oficialmente en funcionamiento. Están habiendo embarques a Canadá, pero ¿cómo llegan a Canadá? Únicamente vía aérea, porque no podemos entrar y pasar por territorio americano porque todavía no está cerrado el moño con Estados Unidos.
el hecho de que nos abra Estados Unidos también va a haber una gran cantidad, específicamente, por ejemplo, los países del Caribe, que nos van a permitir ingresar porque vamos a estar abiertos para Estados Unidos. Es, sin quererlo, como un nivel de estándar sanitario un poco superior. Los países del Caribe, acuérdense ustedes, que son muy turísticos y que contar con las carnes argentinas de alta calidad es un punto más que van a tener en los restaurantes. Son todos nichos, pero un nicho más un nicho más un nicho más un nicho genera un gran volumen que supera la capacidad exportadora de la Argentina. Bueno, China y sudeste asiático, de hecho, cuando yo hablé de países aftóxicos, eran que tenían bajo poder adquisitivo y resulta que ahora China se está transformando en un mercado que se lleva todo, se lleva, por supuesto, en su gran mayoría productos de bajo valor, pero está empezando a consumir de la mano del crecimiento de la clase media de alto poder adquisitivo, que hoy son 300 millones de habitantes, un aumento del consumo de carnes de alta calidad. De hecho, China nunca comió carne argentina de alta calidad, porque venían los chinos acá, probablemente algo comían, pero hay que hacerlo y por eso es que, como decía Ulises en la presentación, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que conozcan la carne argentina. De hecho, en China conocen la carne americana y la carne australiana, que la carne australiana lidera el mercado en China. Los australianos, por ejemplo, ya tienen un tratado de libre comercio que lo firmaron en 2014. Ese tratado de libre comercio del 2014 fue una reducción gradual del 10% de arancel de ingreso que tiene China para las carnes. Nosotros pagamos 10%, de un 1% anual. Ese 1% anual en el 2024 va a ser cero. Bien, fue un tratado de libre comercio, pero como todo tratado de libre comercio, nosotros nos preguntábamos, bien, ¿cuál fue vos me das, yo te doy? De eso se trata los tratados de libre comercio, o sea, de mantener un equilibrio de la balanza comercial. No, nadie se explicaba, hasta que el año pasado el embajador australiano en Buenos Aires comentó de que Australia hacia el año 2024-2025 va a desactivar toda o transformar toda su industria automotriz. No va a producir más autos. ¿Por qué? ¿De dónde van a venir los autos? De China. Ellos nadie se va a quedar sin trabajo, están pensándolo a 10 años, tienen que ver qué hacen con su industria automotriz. No sé, producirán herramientas agrícolas, producirán algo que los chinos no producen, pero los autos van a ser todos chinos en Australia. Medio Oriente y Noráfrica, bueno, y sudeste asiático, no nos olvidemos del resto del sudeste asiático. Fundamentalmente hay un país que nosotros no entramos ni un gramo de carne, que se llama Indonesia, que tiene una tasa de crecimiento de Producto Bruto Interno igual que China. Es el tigre asiático más importante que sigue a China, ¿sí? Entonces, me desconcentré. Si pudiéramos lograr llegar a ese mercado, que son 270 millones de habitantes y consumen 2 kilos de carne bovina por habitante y por año, imagínense la proyección que podríamos tener en los otros países del sudeste asiático. Tailandia, Vietnam, que son países que crecen rápidamente, Malasia e Indonesia. Medio Oriente y Noráfrica son países que van a crecer fundamentalmente en nicho. Ahí tenemos Dubái, tenemos Qatar, tenemos Kuwait, tenemos Arabia Saudita, donde el precio de la carne argentina de alta calidad llega con valores algunas veces más altos que la cuota Hilton. Y por supuesto lo que tenemos abajo, Corea y Japón, que se está conversando ya. Bueno, lo de Japón ya es un hecho, una realidad. Desde aquí se puede exportar al Japón. Y se puede exportar tanto carne ovina como carne bovina. O sea, ya podemos empezar a ver el crecimiento de ese mercado. En el caso de Corea son una serie de pasos. Los coreanos es importante porque ellos también están atrás de la seguridad alimentaria y tienen un crecimiento un consumo de carne superior al de China y al de Japón, a ambos. Están alrededor de 20 kilos por habitante y por año, lo cual no es un consumo menor teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Bien, ya yendo más rápido, las palabras claves, competitividad e integración. Lo voy a pasar rapidito porque ya se me terminó el tiempo, les pido disculpas, lo van a poder ver bien después en la web porque va a estar la presentación colgada. Con respecto a lo que es competitividad, bueno, ahora somos competitivos, tenemos, fíjense las caritas sonrientes en el combate a la informabilidad, el nivel cambiario nos ha vuelto muy competitivos hoy por hoy, la presión impositiva en Argentina es asfixiante, es muy alta, esperemos que
con el combate a la informalidad y el blanqueo de todos los operadores en la cadena de ganados y carnes, podamos, aunque sea transformar la carita, que no sea tan triste. Los costos de producción son muy altos en Argentina, tanto sea, ojo, energía eléctrica y gas son insumos básicos en la producción de carne. Tenemos el costo de mano de obra laboral, que tenemos un costo muy alto, y resulta que, en dólares hablando, muy alto con respecto a nuestros vecinos, Brasil, Paraguay, por ejemplo, y lo más malo de todo esto es que al obrero tampoco le alcanza. O sea, tenemos un costo laboral muy alto y encima el obrero está descontento, o el trabajador. Reintegros y derechos de exportación, bueno, hay que ponerle el hombro a la Argentina. La cadena de ganados y carnes, cuando asumió este gobierno, recibió un crédito que fue la quita de las retenciones y la imposición de reintegros. Bueno, llegó el momento de la crisis y que hubo otros sectores de la economía que necesitaban esa ayuda, y bueno, ahora tenemos una baja de reintegros y un aumento de los derechos de exportación en la carne, que estamos alrededor del 10%, dependiendo del valor del dólar, que puede estar, si está por debajo de los 38 pesos, estamos en un 12-13% de reintegros. Esto no es malo siempre y cuando sea transitorio para cuando las cosas mejoren. El tema es que no quede impuesto para continuar con la prebenda de la política. Debemos mejorar esas cosas. Y después, respecto a lo que sería apertura de mercados y TLCs, una carita sonriente. Bueno, con respecto a la integración, y ya estoy terminando porque viene más rápido, acá tenemos, Argentina tiene carne de alta calidad. El mercado interno y el mercado externo, ya lo dije, se pueden complementar perfectamente. Esta la paso, porque vamos más rápido. Tenemos la materia prima, que es la media res. Ahora, cuando yo hablo de integración, ¿qué digo? Este es el corte pistola. Aquí ven ustedes, en la parte de arriba está lo que yo llamo mocho y abajo lo que llamamos ramp and loin, que es bife, cuadril y lomo. Entonces ahí arriba, en la parte de arriba tenemos peseto, cuadrada, nalga adentro, bola de lomo, tortuguita y garrón. ¿Qué mercados se absorben esto? El mercado interno tiene precios, en el caso de las pulpas nobles del cuarto trasero, peseto, cuadrada, nalga de lomo, nalga de adentro y bola de lomo. El peseto y la cuadrada afuera se llama nalga de afuera. Tienen precios imbatibles en el mercado interno y no hay lugar en el mundo donde nos paguen más, aún con la devaluación que tenemos en marcha. La tortuguita y el garrón son muy buscados fundamentalmente para China o para Rusia. Y en el caso de estos cortes, también Chile tiene un muy buen valor, pero por detrás del mercado interno. En el caso de bife angosto, cuadril, con tapa y con colita, lomo y bife ancho, Unión Europea es el número 1. Rusia está pagando valores parecidos a la Unión Europea en pequeñas cantidades. Chile se lleva todo también. Y después tenemos otros mercados que son lo que yo hablaba de los nichos de mercado fundamentalmente asociados con el turismo. El asado, no quería perderme esta parte, el asado representa un 14 o un 15% de la media res, o sea, compone un solo artículo el 14 al 15% de, como decimos los carnizas, cómo juntamos la plata. Yo tengo que juntarla para pagarla al productor. Bueno, el 14 al 15% lo genera el asado. Y hago una cuenta muy rápida. El asado es un hábito cultural argentino, nos consumimos todo el asado e incluso hay años en los cuales importamos asado de Uruguay, que ya está abierto, digamos, pero en pequeñas cantidades. El asado es una de nuestras grandes fortalezas que representa o grafican lo que es el mercado interno. Vamos a hacer una comparación, asado en Argentina, asado en Australia. En asado en Argentina, hoy por hoy, no sé aquí, bueno, acá están los valores un poco más altos, pero vamos a suponer que estamos con un dólar de 40 pesos para hacerla más corta, y el asado en Buenos Aires o en el resto del país se consigue a 180, 190, 200 pesos. Estamos hablando 200 pesos, no sé aquí, en esta zona, a cuánto está, pero debe estar un poco más arriba seguro. 260, 270, bueno, imagínense. Vamos a hablar el término de 200 pesos. 200 pesos son 5 dólares por kilo, 5.000 dólares la tonelada. Los australianos no tienen el hábito de consumo de asado, tienen que deshuesarlo, pierden el 50%. El resto lo destinan a carne de industria, como sería producción de hamburguesas o producción de albóndigas, meatballs, que valen, o en realidad se transforma en un producto que se llama trimmings, recortes, que vale alrededor de 2.800 a 3.100 dólares la tonelada. Pero como yo perdí el 50%, que es el hueso, se lo tuve que sacar, quiere decir que lo estoy realizando
a 1.500, 1.600 dólares la tonelada, contra 5.000 que nosotros lo realizamos aquí en Argentina. Fíjense la diferencia de valores que existen en la composición. Por supuesto, ellos tienen otros cortes y otros lugares donde ir, porque son libres de lactosa sin vacunación, como hoy es la Patagonia, en los cuales colocan otros productos, o sea, la juntan desde otro lado, en definitiva. Pero a nosotros el asado nos vuelve muy competitivos. Y con lo que respecta al cuarto delantero, el cuarto delantero tenemos varios destinos. Ahí están los cortes: azotillo, cogote, aguja, marucha, paleta, tapa de paleta, chingolo o palomita, no sé cómo le dicen aquí, brazuelo, garrón, tapa asado o falso lomo, el chingolito. Muchas veces ustedes ven una hermosa rodaja que parece un turnedor de lomo y resulta que está envuelto en panceta, qué sé yo, y es un pedazo de chingolo. Si quieren probarlo, háganlo, sale tierno si lo cocinan despacito y en el horno. Y parece lomo, pero no lo es. Los destinos: consumo interno, fundamentalmente en la elaboración de productos elaborados o en la venta para puchero. Chile se lleva todo el delantero, lo paga alrededor de 5.500, 5.600 dólares la tonelada, eso es costo y flete. Israel está a 6.200 dólares, por supuesto lleva allí una fuerte inversión de parte de la industria para mejorar todo lo que es bienestar animal. Rusia también se lleva delanteros. Estados Unidos, cuando se abra, va a ser un gran consumidor. No se olviden de que Estados Unidos, la mitad de lo que se consume en Estados Unidos pasa por la hamburguesa o por los meatballs, con lo cual es muy importante, es un producto muy interesante. Y ya creo que estas son las conclusiones. ¿Qué tipo requieren? Esto me falta. Los mercados, si quieren carne a pasto o carne a grano. Ya voy, Roberto, no me pelees. Requieren solamente carne, pero están dispuestos a pagar por algo diferente. ¿Y cómo hacemos para que algo sea diferente? Un etiquetado diferencial. Hay que decirle al consumidor qué es lo que le estamos vendiendo. Ustedes saben, en marketing hay un dicho muy famoso que dice que, esto lo cuento siempre, ¿por qué se vende más el huevo de gallina que el huevo de pato si tienen la misma nutrición y probablemente se puedan utilizar? Porque la gallina canta cuando lo pone. Hay que avisar de lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Porque sea carne argentina no quiere decir que todo el mundo sepa que es carne argentina. Entonces, ¿cómo hacemos mayor información al consumidor? Que puede ser directamente en la etiqueta o a través de código barra, código QR. Yo que soy de la generación X, después de los baby boomers, el otro día me sorprendí porque pude pagar con mi teléfono la nafta con un código QR. Bueno, los mismos códigos se pueden utilizar para promocionar las carnes y ahí tenemos que tener protocolos de calidad, como escuchamos que hablaban hace un rato, de tener protocolos de calidad que hagan referencia a algún atributo de calidad que puede ser la zona de origen, el tipo de alimentación. Hay muchísimos atributos, solamente hay que establecerlos, hay que establecer los protocolos de calidad, certificarlos, validarlos y que tienen que estar continuamente auditados. Esto es fundamental. Y fíjense ustedes, traje 2 o 3 ejemplitos. Esto va en contra del establecimiento que tiene en Tomás Verdín, Colorado, pero los australianos, cuando uno va a un stand de Australia, dicen, ¿tenés carne para vender? Sí, ¿qué querés? Esa es la pregunta, ¿qué querés? Bueno, quiero Angus Beef. ¿De cuál? ¿Querés Angus certificado, la que está renombrada en todo el mundo? ¿O que está allá arriba en todo el mundo? Sí, tengo. Pero si querés, tengo un poquito más caro, Black 100% certificado Black Angus. No sé por qué, pero el consumidor asocia la carita del toro negro con una mejor calidad de carnes y está dispuesto a pagar más. El Black Angus se paga más. A pesar de que ustedes me dicen, ¿tiene alguna razón? No, pero se paga más. Quiero alimentado a pasto, tengo, ahí está, fíjate que es la calidad que los consumidores del mundo demandan. O si querés alimentado a grano, sí, bárbaro, tengo, es jugosa, es tierna y aparte tiene mucho sabor, mucho flavor. Yo tengo todo esto, lo tengo todo certificado y si vos lo querés ver, podés venir o validármelo a través de un surveyor internacional. Esto es muy interesante, no sé por qué no corta. Bueno. Y ahí vemos algunos ejemplos más de carne criada a pasto, carne criada a pasto. Fíjense los uruguayos qué bichos que son, ¿no? Esta etiqueta que está abajo a la izquierda es una etiqueta de que ponen en las carnes uruguayas, certificado carne natural. No dice nada, es un término.
¿Qué quiere decir carne natural? Bueno, ellos establecieron los atributos de carne natural, que no es carne orgánica, es carne natural, tiene muy bajos atributos, y se lo hicieron certificar por el USDA. Entonces ya tienen un sello de calidad que lo venden a un poco más. Por eso, cuando ustedes ven la propaganda de Uruguay, Uruguay, un país natural. En todo ellos venden el hecho de que sea un país natural y tienen los mismos sistemas de producción que nosotros. Sin embargo, han sabido construir este esquema de venderlo verde, venderlo natural, las aguas, las playas, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya terminando, el resumen final es construir calidad con una producción primaria que en genética creo que estamos muy bien, tenemos el rodeo, bueno, después va a estar Rodolfo hablando de genética, digamos, pero tenemos el rodeo de sangre británica de zonas más grandes del mundo, ubicado en climas templados. Sí tenemos que ver el manejo nutricional, reproductivo y sanitario. Ahí tenemos una ambigüedad, no estamos bien. Hay lugares donde se hace muy bien, por ejemplo aquí, donde hay una colega que está continuamente vigilando el manejo nutricional, reproductivo y sanitario y que está mostrándolo con números, como lo mostró, con un 92%, con un 90%, perdón, de destete, lo cual es muy bueno. Ahí tenemos que trabajar mucho y encima allí no necesitamos tecnología de alto costo, sino que es transferencia de tecnología de bajo costo, que es conocimiento y manejo. Fundamentalmente manejo. Y tenemos instituciones que están preparadas y que están trabajando muy seriamente, como es el caso del INTA, como es el caso de CREA, como es el caso de los grupos de cambio rural, o como otro tipo de asociaciones de los productores, o como es el caso del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, con este esquema que nosotros hacemos de tratar de llevar a los que conocen a establecimientos exitosos, porque nuestro productor en Argentina no le gusta avanzar, por supuesto le gusta, pero le gusta copiar con una facilidad. En mi zona, yo vivo en Casilda, zona núcleo, los productores son muy especiales, le gusta copiar mucho al productor de al lado, si le va bien, ¿no? Y si es posible, acá viene la parte graciosa, si se puede comprar una Toyota más larga, más nueva, con más potencia, con más torque, que el vecino se la compra, no importa cuánta plata necesite, pero él se la compra. O sea, le gusta tocar, ver, copiar y mejorar. Acuérdense ustedes que siempre dicen que no es exitoso el que hace un invento, sino el que lo mejora. O sea, el que lo copia y lo mejora. Y después tenemos en la industrialización, ahí en Argentina tenemos un problema, me voy a detener un poquitito allí. ¿Por qué? ¿Por qué la industrialización? Porque tenemos una industria que no está respetando las cuestiones fundamentalmente industriales de transformación del músculo en carne, ya termino, Roberto, en la cual la terneza basal la tengo asegurada. Viene con la carga genética del animal y la carga fenotípica. ¿Dónde fallo? Fallo en la fase de endurecimiento y fallo en la fase de tiernizado. Es muy común ver en Argentina que se faenan los animales a la mañana y después de las 10 de la noche se retiran del establecimiento y terminan enfriándose en las carnicerías. Es muy común. Yo diría que el 80% de la carne de Argentina se comercializa de esta forma. No estamos sometiendo la carne al proceso industrial. ¿Qué es el proceso industrial? La transformación del músculo en carne, el descenso de pH, permitir que actúen las enzimas proteolíticas, todas las catepsinas, todas estas enzimas, este grupo de enzimas que aseguran la tiernización de la carne. Y les voy a contar una cosa. Hace unos años hicimos una encuesta en Buenos Aires, el instituto, para ver qué pensaba el consumidor. El consumidor pensaba que la mejor carne iba a exportación. 5 o 6 preguntas después le preguntamos qué tipo de carne prefería. Y el tipo dijo, o la gente en su mayoría dijeron, carne de animales livianos. Ahí hay un antagonismo cantado, porque la carne que va a exportación inevitablemente tiene que ser más pesada. Los consumidores de afuera no quieren un bifecito que pese 100 gramos, quieren un baby beef, que sería un bife ancho o nuestro entrecot, que pese 250 gramos a la sección de 2 pulgadas. Entonces, ahí hay una clara contraposición. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay es una sola. La carne que va al exterior tiene proceso industrial, la otra no. Entonces, ¿qué pasa? En los frigoríficos de consumo, y por eso yo digo que en algún momento del mediano plazo se van a tener que reconvertir, porque si vamos a un animal más pesado, tenemos que someter al animal a un proceso industrial, un enfriamiento lento. A las 24 horas no puedo estar en el núcleo de la carne menos de 12 grados centígrados para no detener la acción de las enzimas, y recién a las 24 o 36 horas tengo que estar en 7 grados en lo que es la carne, digamos, ¿no? Si no,
la única forma de asegurar de que ese alimento sea, de que esa carne sea tierna es, y acá viene la parte dolorosa, faenar un bebé, alto contenido de agua, animales livianos, ¿no? Y bajo contenido de fibras conjuntivas, específicamente colágenas. Ahora, si yo faeno un novillo pesado y lo someto a las mismas condiciones que someto en el consumo interno a un animal liviano, sale carne muy dura, porque no voy a tener en cuenta ni la fase de endurecimiento ni la fase de tiernización. Las voy a cortar. Me voy a ir de la curva para un lado, acortamiento por frío o acortamiento por calor. Sí o sí me va a salir dura. Por eso yo elijo animales livianos. Por eso el consumidor está acostumbrado a consumir animales livianos. Por eso es que debemos apuntar a eso. Ese es un mea culpa que hago de la industria frigorífica, que hoy por hoy se maneja de esa forma. No, ya estoy terminando. Creo que debemos apuntar a que la industria, apoyar a la industria, necesita. Cuando decimos tiene que reconvertirse, tampoco quiero que sea de la noche a la mañana. El gobierno tiene que generar una política de Estado diciendo, mira, en 4 años, 3, 2, 1 o lo que sea, yo te voy a exigir esto, que la carne no salga con menos de 7 grados centígrados de tu establecimiento y que no faenes animales menos de tantos kilos. Pero dentro de 2 años, tenés 2 años para convertirte y tenés líneas de apoyo crediticio para que te reconviertas, porque no hay cámaras frigoríficas. Hay muchos frigoríficos que solamente tienen un pequeño oreo y sacan. Bueno, necesitamos apoyo, tenemos que ser inclusivos. Todos tienen que estar dentro del juego. Ahora sí, cuando se cumplió el plazo establecido, decirle, hermano, yo te avisé hace 3 años que esto iba a pasar. Hoy, vos no estuviste a la altura, dedicate a otra cosa. Muchísimas gracias. Le dejo una frase de Henry Ford muy linda. Muchas gracias, Jorge Torelli.